Dios les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Viendo, observando el trabajo de Dios en la vida de sus hijos, cómo esto es una cosa tan firme, tan fuerte, que hace Dios que esto permanezca para siempre. Gloria al Señor. ¿Qué cosa esta firmeza que el cristiano tiene? Esta vocación que tiene el cristiano, este deseo del hombre de Dios de estar, permanecer y continuar, pase lo que pase, creyendo en Jesucristo. Y no solo creyendo en Jesucristo, sino permaneciendo en la obra que Él le ha encomendado a cada uno. Y hay algo en nosotros que es impuesto por Dios, que es esta vocación, este deseo, esta prioridad que el hombre de Dios tiene de estar, seguir, continuar firme hasta el final. Esto no se logra por medio de el poder natural, por la decisión humana, por las convicciones humanas, no se logra, sino que tiene que ser únicamente a través del don que Dios le otorga a cada miembro de su cuerpo, a cada miembro de su iglesia. Entonces, por eso es que nosotros no podemos jactarnos delante de Dios diciendo: Señor, yo soy el que, sino que el cristiano verdadero, el creyente verdadero, sabe que es Cristo en nosotros el que hace estas cosas, que es el deseo de Jesucristo que está en nosotros el que nos hace seguir. Él es quien nos ha tomado de la mano y nos va llevando hasta el final. La Biblia habla de esa perseverancia. El hombre no puede perseverar, pero habla de que el que persevere hasta el fin. El hombre no puede hacer eso. Pero por eso es que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da a Jesucristo para que Él viva, habite en nosotros y produzca Él en nosotros esto, gloria a Dios, para poder honrar y glorificar al Señor Dios aquí en la tierra, nuestro Padre. Y nosotros estamos de acuerdo con esto porque hemos aprendido. La Biblia dice que no es de todos la fe. Lo habla claro, que no es para todos la fe. Y resulta ser que la fe es algo que Dios nos da a nosotros. Entonces dice que Dios no le da a todos esta fe, pero aquellos que la hemos recibido tenemos la fe de Cristo. Según el libro de Filipenses, nosotros tenemos la fe de Cristo que nos ha sido dada para poder creer en Dios y para poder obedecer a Dios. Gloria al Señor. De esta manera, pues nosotros estamos una vez más en el lugar que debemos estar, con nuestros hermanos, alabando a Dios y practicando su palabra, recibiendo el consejo de su palabra, estando prestos a que nuestro corazón ha sido abierto ya y que por medio de la palabra nosotros vamos a alimentar el espíritu. En esta mañana, gloria a Dios, tenemos un mensaje, uno de los mensajes más preciosos podría ser, porque aquí nosotros en nuestra enseñanza siempre tenemos establecido por Dios que debe ser la enseñanza cristocéntrica. Es decir, nosotros nos acercamos al lugar de la reunión, a la iglesia, al local que Dios nos ha permitido, a hablar de Jesucristo. No venimos a hablar de nosotros. Nosotros no cambiamos el mensaje como en muchos lugares del mundo lo han cambiado, que hablan de otras cosas en vez de hablar de la pureza, de la santidad de Jesucristo,
del poder de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo y de la salvación de Jesucristo, que es producida únicamente por Él. Y que nosotros hemos sido bendecidos por Dios al recibir estas cosas. No venimos aquí a proyectar nosotros una facultad para poder llegar a ser grande, para poder llegar a tener dinero, cambiando el mensaje del Señor, diciendo de que los hijos de Dios tienen que vivir bien, que tienen que tener dinero, que tienen que tener buenos carros. Ese no es el mensaje de la Biblia. Gloria al Señor. El mensaje que Dios nos dejó escrito a nosotros es predicar a Jesucristo y a este resucitado. Hablar la verdad de Dios es lo que nos toca a nosotros. No venir a hablar o a echar un cuento de mí, sino extraer de la palabra de Dios, junto con la palabra de Dios, venir exponiendo qué es lo que Dios nos ha dejado a nosotros para predicar. En esta mañana, Isaías 53, y el mensaje de esta mañana se llama así: Cristo fue mi sustituto. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo fue su sustituto? O sea, que Cristo fue allá en vez de usted, que Cristo hizo aquello en vez de usted, que Cristo se sacrificó en vez de usted, que Cristo murió en vez de usted, que Cristo pagó por los pecados en vez de usted, que tenía que haber pagado por los pecados, que Cristo fue condenado en vez de usted, que Cristo fue hecho maldito en la cruz en vez de usted, porque Él arrancó la maldición que había en nosotros y la colocó en su persona. Vamos a ver en esta mañana ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el cual, al conocerlo nosotros, tenemos que sentir esta seguridad y esta paz de Dios en nuestras vidas por lo que Él ya hizo por nosotros. Isaías 53, versículo 1, y vamos a leer el capítulo completo. Por eso quiero pedirle a mi hermano Steven que vaya dándome los versículos. El primer versículo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, la iglesia. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién sabrá cuántos cristianos, aquellos que descienden de Cristo, podrán ser? ¿Cuántos podrán ser? Es incontable, no hay quien pueda contarlo. Dice el 8, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo. Con todo esto Dios quiso quebrantarlo a Jesucristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Dios. Y el versículo 12, que es el último, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es uno de los capítulos de la Biblia, hermanos, más precioso que hay, porque aquí está descrita la obra que Cristo realizó precisamente por todos nosotros. Gloria a Dios. Ahí vemos nosotros un rescate completo. Ahí observamos nosotros un cambio de posición. Él depuso su posición y tomó la nuestra para darnos a nosotros la de Él. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios quiso sujetar a Jesucristo sometiéndolo a padecimiento. Dios quebrantó a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque Él era el único que podía satisfacer a Dios el Padre por la culpa cometida por todos nosotros, el pueblo de Dios. Y dice que el Padre lo sujetó, lo puso, lo colocó en ese padecimiento. Gloria a Dios. Para que Cristo fuera a sufrir el martirio de lo que nos tocaba a nosotros sufrir para poder ser justificado delante de Dios. Cristo lo hizo hace 2021 años y Él fue a la cruz llevando Él en su cuerpo la carga de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, llevando Él la iniquidad de cada uno de nosotros, la injusticia de cada uno de nosotros, su pueblo. Dios la cargó, dice, y Dios cargó en Él todas estas cosas. Por su llaga fuimos todos nosotros curados. Gloria a Dios. Su generación nadie la puede contar, porque Él la liberta ahí en la cruz del Calvario. Aunque cada uno después venimos saliendo, gloria a Dios, de la vida en que teníamos y entrando a esa justicia que Dios nos otorga por medio de la fe en lo que Cristo realiza en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, hace 2021 años. De esta manera nosotros tenemos la anunciación de Dios. De esta manera nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación, que son precisamente creer en esto que Cristo realiza por nosotros. Al creer nosotros somos justificados. Se nos quita toda la carga, el peso de la iniquidad, del pecado, de la injusticia que hay en nosotros, y se nos otorga de parte de Dios la justicia ganada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos como estaba Cristo antes de ir a la cruz, santos, puros y sin mancha. Ahora nosotros somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Al creer esto, somos justificados, somos glorificados, somos bendecidos junto con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahora, Jesucristo, al tomar nuestra posición, Él depone, dije yo, la de Él. Gloria a Dios. Es decir, Cristo ahora se convierte en uno de nosotros, o nos toma a todos nosotros, y Él llega a ser lo que nosotros somos. Junto con Él, Dios nos coloca a nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora, al llegar nosotros a la cruz del Calvario, al estar nosotros con Cristo, al Cristo llamarnos a nosotros cuando nosotros estamos en iniquidad, en perdición, sucede lo siguiente. Oiga lo que dice, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese, hermanos? Cristo. Cristo jamás pecó ni hubo engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Qué cosa?
¿Qué era Cristo cuando estaba en la cruz, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque Cristo tomó todos nuestros pecados, los cargó Dios en él, en su cuerpo que estaba ahí en la cruz colgado. Y entonces sucede de que Él nos lleva allá. Al tenernos con Él en la cruz del Calvario, Él se contamina por completo al 100% de pecado. O sea que Cristo llega a ser no un pecador en la cruz del Calvario, sino que llega a ser el mismo pecado. Jesucristo fue hecho pecado en la cruz del Calvario, porque Él era el único que podía delante de Dios hacer esta obra de justificación, de limpieza, de purificación. Porque Dios demandaba que el sacrificio para quitar a nosotros nuestras iniquidades tenía que ser un sacrificio perfecto, ofrecido a Dios. Y Jesucristo fue la persona indicada para ir a morir por nosotros, pero tenía que tomar nuestro lugar. Porque Él fue en vez de nosotros, Él pagó por nosotros, Él se sacrificó por nosotros y Él entregó todo lo suyo, entregó su vida por nosotros, para darnos a nosotros su vida, y a cambio Él tomó la nuestra y se contaminó con ella. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuál era el fin de esto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Jesucristo se convierte en lo inmundo que nosotros éramos, en lo pecaminoso que nosotros éramos. Jesucristo se convierte en el propio pecado estando en la cruz del Calvario. Esta es la razón por la cual el Padre se aparta de Él cuando Cristo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Entonces, al morir Él en la cruz, Él depone su justicia, depone todo lo de Él, porque eso iba a ser entregado a nosotros. Cuando nosotros morimos con Jesucristo en la cruz, somos sepultados juntamente con Cristo. La Biblia dice, el libro de Romanos, capítulo 6, que nosotros fuimos plantados, sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde Cristo fue sepultado, todos nosotros morimos con Él y fuimos con Él a ese lugar. ¿Para qué? ¿Y por qué razón? Cuando nosotros morimos con Cristo, el pecado termina. La Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado, pero un muerto ya no tiene pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, terminó con el pecado. Y al tenernos a nosotros ahí también termina con el pecado de nosotros, porque es Él quien se está haciendo responsable para pagar esa deuda y para saldar lo que había en contra de nosotros. ¿Cuál fue la razón? Porque Dios había determinado que nosotros fuéramos como nuestro Señor Jesucristo. Y era la única manera que nosotros podíamos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, estando en Él, muriendo con Él, siendo sepultado con Él y resucitar con Él en una nueva vida, la cual traía ahora la justicia de Dios en nosotros. La Biblia nos enseña que todos nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús, que todos nosotros hemos muerto porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, al estar escondida en Cristo, nosotros tenemos ahora, después de la resurrección de Cristo, una vida santa, justa, pura delante de Dios. Gloria al Señor. Gálatas 3. Oiga lo que sucede, hermano. ¿Qué causa esta de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la cual Él muere? Él conocía, Él sabía todos los resultados de este asunto. Pero oigan las cosas que pasaron. Dice Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición
de la ley en la cual nosotros estábamos. ¿Sabe qué éramos nosotros antes de tener a Cristo? Unos malditos. ¿Sabe qué es una persona que rechaza a Jesucristo? Un maldito. Maldecido por Dios. Porque Dios es quien trae la ley. La ley maldice, sentencia, condena y mantiene en muerte a todo aquel que rechaza la vida. La vida es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Que es lo que ha sucedido con nosotros, que estamos vivos ahora que hemos venido a Él y que hemos creído en Él por el don de la fe que Él nos ha otorgado. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche esto. Hecho por nosotros Él se hizo, hecho por nosotros o en vez de nosotros, hecho por nosotros maldición. ¿Qué llegó a ser Cristo al tener el pecado nuestro? Al hacerse pecado, ¿qué cosa llegó a hacer cuando estaba en la cruz del Calvario? Maldición. Gloria a Dios. Esto pues, la gente o los que predican no quieren hablarlo, ni quieren decir porque les parece algo incorrecto que nosotros digamos de nuestro Señor Jesucristo eso. Pero fíjese que fue Él mismo que dejó escrito para que nosotros lo repitamos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él por nosotros maldición. ¿Por qué Él se convirtió en maldición y llegó a ser un maldito estando en la cruz del Calvario? Esas horas que pasó ahí, cuando estaba cargado del pecado y de todas las injusticias e inmundicias de cada uno de nosotros. El pecado fue cargado en Él, en su cuerpo. Gloria a Dios. La Biblia dice: Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. El apóstol Pablo, que es el hombre que Dios escoge para mostrar la gracia de Dios, esto es la gracia de Dios, que Él quiere tomar lo suyo, quitarle a usted su vida con todas sus cargas y culpas, para darle ahora, después de la resurrección, la vida de Él a usted, para que usted esté delante de Dios como Dios quería que usted estuviera. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que Cristo fue hecho maldito en la cruz del Calvario, porque está escrito, dice Pablo: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él estaba pagando por nosotros colgado en un madero, de tal manera que Él está convertido ahí en lo que nosotros éramos. Pero Él nos ha agarrado, nos ha tomado y nos ha quitado a nosotros de ese lugar, porque ese lugar Dios le dijo que tenía que ocuparlo Él. Al ocuparlo Él está reponiéndonos a nosotros delante de Dios. Él nos quita a nosotros y se coloca Él. Él está haciendo un pago que muchas personas dicen que es un pago injusto por el pago que Cristo pasó. No, no es un pago injusto, sino que es un pago justo de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Él no está muriendo por cualquiera. Él está muriendo por ese hijo que Dios engendró. Él está muriendo por ese hijo e hijas de Dios que fueron engendrados, nacidos de Dios. Se descarriaron todos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él este pecado, esa culpa de todos nosotros. Y a eso fue que Cristo vino a la tierra. Por eso nosotros debemos predicar a Jesucristo y lo que es el valor de su sacrificio en la cruz del Calvario. No ir a las iglesias a hacer show, a estar haciendo fiesta, a estar haciendo cuento, como dicen por ahí, sanando a todos los endemoniados. Cada domingo llamando a personas que pasen adelante para liberarlos. Culto de liberación. ¿Liberar qué cosa?
Gloria a Dios. ¿Liberar qué cosa? Si estamos viendo cómo queda una persona cuando una persona ha creído en Jesucristo. Por lo menos aquí todos nosotros sabemos que usted ha creído en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que esa persistencia suya y ese estar con Cristo suyo es una imputación de Dios puesta en el corazón de usted, en su mente, en su alma, en su cuerpo. Usted está determinado por Dios a prevalecer en esto. No es un asunto suyo. Gloria a Dios. Porque Dios lo primero que hace con nosotros es que nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todas estas cosas. Ni el diablo ni los demonios puede tener ningún poder sobre nosotros, porque Cristo nos ha librado de todas las potestades del propio Satanás y nada nos puede dañar. Pero hay muchos lugares que se llaman iglesia, viven haciendo estas cosas porque ellos no tienen este sentir de Dios, esta esencia de Dios. Gloria al Señor, este discernimiento de Dios en sus corazones. Entonces, de algo hay que hablar en la iglesia. Lo que hay que hablar en la iglesia es esto que está escrito aquí. Aquí nadie puede jactarse. Aquí nadie puede obligar a nadie. Aquí todos fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Y a todos se nos ha dado el Espíritu de Dios si es que hemos creído en Cristo. Estamos hablando de eso. Nosotros creemos que las personas que estamos aquí somos personas de tiempo, de años, y persistimos en estar sirviéndole al Señor, buscando al Señor. Para aquello voy a llamar a ustedes a que vengan adelante para hacerles liberación, palabra de liberación, agarrarlos por la cabeza y sacudirlos. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por haber conocido la verdad, nosotros hemos creído en Cristo. Quiere decir que hemos sido libertados del poder de Satanás. Gloria a Dios. Y una prueba de esto es que nosotros podemos perseverar. Porque el Señor dijo que el que persevera, ese es. Hay personas que no perseveran, ese es asunto de ellos. Hay personas que dicen que no es necesario estar yendo a la iglesia, ese es asunto de ellos. Hay personas que dicen que no es necesario tanto estar leyendo la Biblia, ese es asunto de ellos. Pero nosotros hablamos la verdad, que si nosotros no estamos en esta verdad escrita aquí, nosotros estamos equivocados. Gloria a Dios. Y como siempre decimos, tenemos que ser firmes con esta creencia que nosotros hemos mantenido por años y años y años. La iglesia sigue. Gloria a Dios. Sí, pero unas personas se enojaron y se fueron. La iglesia continúa porque la iglesia está controlada por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y sigue sirviéndole al Señor, y sigue amando al Señor, y sigue estando firme en los propósitos firmes que Dios le ha dado a esta iglesia. Aquí dice que Cristo tomó nuestro lugar, ok, pero nos dio el lugar de Él. El lugar aquel de condenación y de maldición que nosotros teníamos. Él nos redimió de esa posición. ¿Sabe usted, hermano, qué cosa es redimir? Siempre le hemos dicho, es arrancar, quitar de un lugar y poner en otro lugar. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, con nuestra vida. Dice que Él nos ha trasladado, eso es redimir. Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Estaba Cristo colgado en el madero, estaba un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda. Gloria al Señor. Los tres eran malditos, los que estaban ahí, porque estaban colgados en un madero. ¿No es así, hermanos? Entonces, la religiosidad nos prohíbe a nosotros hablar esto, pero Dios quiere que lo que Él dejó escrito sea conocido, porque Él lo dejó para testimonio. Uno de los que estaban ahí creyó en Jesucristo
y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que son los resultados de una persona que se arrepiente delante de Cristo y le pide perdón por su vida anterior, por sus pecados. Instantáneamente esto sucede, la salvación que Cristo otorga. Y este hombre fue con Cristo al paraíso, al tercer cielo, cuando ellos entregaron su vida, o cuando Dios tomó la vida de ellos. Más el otro que estaba, no sé si a la izquierda o a la derecha, lo estaba incriminando y diciendo que Jesús era un falso. Esa persona no fue. Porque el que en él creyere será salvo, pero el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. Y nosotros hemos creído que lo que Cristo nos habla, nos dice, nos enseña en su palabra, es la verdad de Dios. Y cuando creemos en la verdad de Dios, entonces recibimos la salvación en nuestras vidas. El libro de Juan nos enseña a nosotros esta gran verdad, cómo fue que sucedió. Capítulo número 12 y versículo 32. Juan 12, 32. Gloria al Señor. Dijo Jesucristo antes de que lo clavaran en la cruz: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oiga esto, hermano. Hermano, pero eso hace 2021 años. Cristo dice: y yo, si fuere levantado a todos de la tierra, gloria a Dios, a todos atraeré a mí mismo. O sea que como un imán, todos los hijos de Dios que hubieron nacido, que nazcan, que están naciendo en los tres tiempos, a todos ellos Cristo los trajo a la cruz del Calvario. Recuerde, cuando Cristo viene a la tierra, la Biblia dice que Él vino a salvar, ¿qué cosa? Le pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel, gloria a Dios, a José, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Claro, Él no había nacido, por eso dice salvará. Al pueblo completo de Dios, a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Jesucristo. Por eso nadie puede ser salvo por su propia cuenta. Solo es salvo aquel que es salvo. Solo es salvo aquel que ya ha sido salvo. Solo podrá disfrutar y sentir y vivir la salvación aquel que fue salvo hace 2021 años. Esta es la verdad de Dios. No es por obra, no es por algo que el hombre pueda hacer. Es por lo que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y nos entregó a nosotros nuestra justicia, la justicia de Él, para que fuera nuestra. Gloria al Señor. Entonces, antes de ir a morir a la cruz, Cristo un día antes, puede ser que dice Él: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea que todos tienen que venir a mí cuando yo sea levantado. Es decir, cuando levanten la cruz y la claven, ya no estoy en la tierra pisando, sino que ya estoy clavado en la cruz del Calvario. Todo el pueblo de Dios tiene que venir a mí para morir al pecado juntamente conmigo y después resucitar para una vida justa, una vida limpia delante de Dios el Padre. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y escucha el 33, para que no haya duda. Y esto decía, y decía esto dando a entender de qué muerte iba él a morir. La muerte era que lo iban a clavar y lo iban a levantar. Cuando estuviera levantado, ahí, en esa clase de muerte, en esa manifestación que él estaba haciendo ante el mundo y ante el Padre, entregando su vida, clavado de sus pies y de sus manos, en ese momento, cuando él fue levantado,
entonces todos los descendientes, todos los hijos de Abraham, todos los que fueron engendrados por Dios antes de que vengan a nacer, miles de años antes de que todos, según la Biblia, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Seguimos nosotros conociendo para tener en nuestras vidas esa confianza de Dios, esa seguridad de su gracia, que alguien hizo esto por nosotros. Nosotros no somos dignos de poder conseguirlo. Nosotros no hemos hecho nada para ser salvo. Por lo tanto, no hay algo que usted pueda hacer para que usted sea esa salvación quitada de su vida. Esto es peligroso predicar eso, porque la persona puede ir después que vaya a hacer algo malo. Esto no es obra del hombre. El hombre no hizo nada para salvarse. El hombre no puede hacer nada para perderse. El sacrificio de Jesucristo no se puede anular. Él pagó por usted. Él pagó por mí. Él pagó por usted. Y si usted no puede, en realidad en usted, estar creyendo a la perfección esto, es decir, en la palabra tal y como está, pasará una cosa: si usted es hijo de Dios y usted no está practicando los principios estos de obediencia que Dios nos manda a nosotros, estar en una congregación. Yo hablé con una persona en esta semana pasada, y la persona me venía hablando del Señor, y hablando del Señor en un vehículo donde íbamos. Mientras me hablaba del Señor, yo iba pasando por el filtro todo lo que la persona me decía, por el filtro del Espíritu. Y entonces me dijo, yo le dije: ¿tú tienes una iglesia? ¿Estás en una? No, me dice, yo estuve en una iglesia, pero yo no voy ahora a ninguna iglesia, porque no depende de eso, me dice, sino que depende de la fe que yo tenga en Dios. Gloria a Dios. O sea, yo voy a analizar y voy a chequear esto, lo que Dios dice aquí, y de acuerdo a lo que yo analice y piense, entonces yo voy a hacer de acuerdo a lo que yo, y no de acuerdo a lo que Él. Así hay muchas personas que se han apartado de la iglesia, es decir, de la congregación, de la unidad. Se han ido de la unidad del cuerpo, gloria a Dios, y como miembro particular han pretendido vivir su vida separados de Jesucristo, porque donde está Cristo es en su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si usted no está en la iglesia, usted no está siendo parte del pueblo de Jesucristo. El árbol tiene todas sus ramas, y el árbol tiene todas sus hojas. El árbol tiene todos sus frutos: mango, pitaya, guanábana, almendra, gloria a Dios, pepino. El árbol tiene todos sus frutos como fruto del tiempo que ha estado sembrado, pero tiene sus ramas completas el árbol. La rama que no esté pegada a ese árbol no es parte del árbol. No puede una rama de afuera, de largo, gritar diciendo: oh, bendito sea porque yo soy parte de ese árbol. No, usted no es parte de ese árbol. Gloria a Dios. Usted fue criado en un hogar donde habían muchos miembros de esa familia. Y entonces un día usted determina, gloria al Señor, salir de esa casa, de esa familia, y usted se va y tiene años que no vuelve a esa familia. La familia sigue allá en los pueblos de nosotros unida, porque allá acostumbran que incluso cuando se casan también solo se le hace un cuarto al otro lado y ya queda viviendo la familia unida allá. Entonces dice aquel que se fue hace años: no, yo tengo mi propia familia. Sí, puedes tener familia, y dice: yo soy parte de esa familia. No, tú no eres parte de esa familia. Para ser parte de esa familia, tú debes de vivir y estar. Yo soy parte de ese hogar, yo soy parte de esa casa. No puedes decirlo,
Si tú te has ido y has menospreciado, has dejado por alguna razón esa casa, ese hogar, a tus padres, llega el tiempo en que ni los padres sienten que aquel es parte, ni tampoco el miembro que se fue. Gloria al Señor. 2 hijos tenía este hombre, y estos 2 hijos vivían con él desde pequeño. El hombre era un millonario y tenía todo. Y un día uno de los hijos le dijo: padre, dame lo que a mí me pertenece, la herencia, porque yo quiero ir a disfrutarla. Y entonces el padre lo aconsejó y le dijo que no se fuera. Pero él insistió y el padre le dijo: oh, tú te quieres separar de nosotros. Tú quieres dejar de ser parte de nosotros. Tú quieres estar fuera de nosotros. Y eso no es bueno. Entonces el padre le dio todo lo que le pertenecía a él como herencia. Y este hijo de este padre, de esta familia, de la mamá, el papá y el otro hermano, se desprendió de ellos y se fue y malgastó todo lo que el padre le había dado. Y vivía en una desgracia y en una miseria y en una inmundicia. Porque es lo que le espera a la persona que está separada. Esa es su posición. Gloria a Dios. Vivir así de acuerdo a como vivía. No en vano el Señor nos deja escritas estas cosas. Y dice que un día él sacó cuenta y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo? O sea que aquellos jornaleros, aquellos empleados, es posible que estuvieran ocupando la posición de él ahora. Gloria a Dios. Y entonces dice: volveré a mi padre y le pediré perdón y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Oiga lo que hay en el corazón. Eso es lo que hay en las personas que se van, que se separan, que no quieren estar en esta obediencia a las instrucciones del Señor, porque no quieren vivir sujeto de acuerdo a la voluntad de este Padre. Y se van. Y su vida es esto lo que viene a ser. De hecho, la Biblia habla de que una persona, cuando da la vuelta, cuando rechaza y cuando vuelve atrás, dice que le acontece lo del mismo proverbio: el perro vuelve a su vómito. Oiga la condición, como Dios compara estas cosas. Pues así hay personas que piensan que tomando ellos sus decisiones, así como el hijo pródigo, les va a ir bien. Va a haber un tiempo de disfrute. Va a haber un tiempo en que esas benevolencia del Padre de haberle dado todo le va a rendir. Van a estar un tiempo bien, van a disfrutar. Pero el problema que existe es el siguiente: cuando tú te apartas de la bendición no sigue viniendo a ti. Tú tienes la bendición de Dios porque Dios te la ha dado, pero se te va a terminar, se te va a acabar y no vas a renovar lo que es de Dios. Puede que en este mundo consigas mucho dinero, muchas riquezas, pero separados de Jesucristo vamos a estar vacíos. Porque Cristo es quien nos llena y nos sacia a nosotros de todo bien. Entonces las personas comienzan a sufrir porque ellos tomaron decisiones equivocadas. Nosotros debemos de aceptar la decisión de Dios y creer de que Cristo logró esto para beneficio de nosotros. Él se entregó en la cruz. Él pagó por nuestras culpas. La Biblia habla que Él fue molido por nuestros pecados. Dios lo sujetó a padecimiento. Dice que no había parecer en Él porque había sido destrozado en la forma que Él murió, en la forma que lo mataron. Esa es la posición que nosotros debimos haber tenido, en la forma que nosotros debimos haber pagado. Pero ni haciendo esto nosotros podíamos conseguir la justicia ante Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros éramos inmundos y Cristo era perfecto. Gloria al Señor. Entonces Cristo, cuando va a la cruz, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué manera Él iba a morir. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos con esto, hermanos?
Gloria al Señor. Terminamos en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 6. Oiga lo que dice Romanos 6, 6. Usted ha leído la Biblia muchas veces. Usted ha escuchado muchos mensajes muchas veces. Usted sabe esto. Lo que el apóstol Pablo supo por escucharlo tanto del propio Jesucristo. Y dice Pablo en el 6, 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, pero es necesario que sepamos esto bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre? El hombre de inmundicia, el hombre de impiedad, el hombre cargado de iniquidad, el hombre en el cual estaban todos los pecados de este mundo, fue llevado. Y yo, si fuere levantado, dice Cristo, a todos atraeré a mí, para que ellos junto conmigo sean crucificados aquí en esta cruz. Entonces dice 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aleluya. El cuerpo del pecado sea destruido. ¿Dónde, hermanos? Aquí tenemos que destruir este cuerpo de pecado nosotros. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros destruyamos este cuerpo de pecado. No, quien destruye es Dios, y solamente lo hace en la cruz. Por eso es que la cruz es nuestra salvación. O sea, porque la cruz es Cristo. Él está en forma de cruz, muriendo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, Cristo destruyó las vidas de todos nosotros, porque todos morimos. Al morir quiere decir que hubo algo que nos mató. Gloria a Dios. Al llegar a la vida de Jesucristo, nosotros estamos expuestos a morir con Él según la sabiduría, a través de la gracia de Dios que nos enseña el apóstol Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Es necesario saber esto, pero es necesario entenderlo primero. Su cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario. Usted tiene que creer que usted tiene un cuerpo que es santo, que es puro y que es sin mancha. Gloria a Dios. Porque Cristo viene por una iglesia. Escuche esto. Cristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Pero hermano, y este cuerpo de pecado, el cuerpo del pecado, según la sabiduría de Dios, fue destruido juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él nos llevó allá, destruyó el cuerpo de pecado nuestro. Gloria a Dios. Ahora quiero que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo no sé si usted sabe que al estar usted en Cristo, usted murió con Cristo. Ahí nosotros fuimos justificados del pecado. Es decir, que Dios declara que su pecado no tiene culpa, que ya no es, porque Él lo extermina, el pecado. Esa es la condición nuestra delante de Dios. Que usted no lo entiende, eso no anula la voluntad de Dios. Eso no anula el poder de Dios. Y eso no anula el sacrificio de Jesucristo que hizo por usted y por mí. La gracia de Dios. Ese pastor solo habla cosas. Dígale a la gente que la gente tiene que arrepentirse y que Dios lo va a mandar al infierno si no se arrepiente. Si Dios no produce en la persona arrepentimiento, no hay ser humano que pueda arrepentirse. El hombre no se puede arrepentir. Mentirosos. Gloria a Dios. Hay que predicar el arrepentimiento y perdón de pecado. Escucha esto. El arrepentimiento y perdón de pecado se encuentra
en esta clase de doctrina que nosotros predicamos. La Biblia dice que Pedro habló con el pueblo de Israel y le dijo: a vosotros os ha dado Dios arrepentimiento y perdón de pecado. A vosotros os ha concedido Dios arrepentimiento y perdón de pecado. Gloria a Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús, como nosotros, estamos todavía aquí en la tierra, nacemos en pecado. Escuche este misterio. Gloria a Dios. Porque eso es lo que nosotros conocemos, lo que nosotros entendemos aquí en la tierra. Nosotros traemos el pecado, gloria a Dios, hasta que la verdad de Dios llegue a nosotros. Porque usted tiene que experimentar este tipo de vida, la cual Cristo destruyó en la cruz. Que lo va a hacer con usted si usted es parte del pueblo de Dios. Ahora, si usted no es parte del pueblo de Dios, nunca podrá ser salvo. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo, Dios a través de Jesucristo, nos deja el mensaje escogiendo al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo nos enseñe a nosotros que nosotros vamos a ser buscados como la oveja descarriada. Y que cuando nos encuentra, nos limpia, nos cura, nos carga y nos lleva de nuevo a la presencia del Padre, que es donde estamos sentados ahora, allá nosotros en el cielo. Gloria al Señor. O sea que no hay pérdida. Pero hermano, nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso. Usted está equivocado porque no ha leído. Erráis ignorando las escrituras y el poder sobrenatural de Dios, el poder grandísimo de Dios, que es capaz de mantenernos a nosotros así, aunque nosotros no entendamos cómo puede ser esto posible, que nosotros nos mantengamos limpios, si usted sabe muchas veces algunas cosas que usted hace. No por obra, para que nadie se gloríe. Siga confiando en Dios, que mandó a Jesucristo para que Él pagara por usted. Siga creyendo en Jesucristo y al final usted verá el fruto de su fe, que es la salvación. Colosenses 2. Y dije que terminábamos, pero yo no puedo dejar de leerles esto. Colosenses 2. Gloria a Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios y nos confirma a nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra, nos confirma y nos dice: a ti te andaba buscando. Ven, lavado, curado, cargado en los brazos y vuelta para atrás donde el Padre. Pero hermano, pero mientras estamos aquí, porque no hay quien no peque, porque todos somos pecadores, pues siga pensando así, que ningún pecador entra en el reino de los cielos, sino que entra en el reino de los cielos aquel que cree lo que no se puede creer humanamente. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, porque Cristo las va a quitar en nosotros. Pero las que no se ven son eternas, que es el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces dice Colosenses 2:11. Perdón, 2:9. 2:9. Gloria al Señor. Porque en Él, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo dice aquí, es Dios 100%. Versículo 10. Y vosotros, aleluya. Este es para la iglesia nada más, no para el incrédulo, al vago que anda divagando, como dijo el Señor, los del Viejo Testamento que vagaban en sus corazones. Gloria a Dios. No se quedan en un solo lugar quietos. Este lugar, la iglesia. Aquí hay que venir y recoger este mensaje de Dios, este poder de Dios por medio de su palabra. No, yo estoy bien así. Y más ahora con el coronavirus, porque nadie puede, ahora es un peligro estar yendo a la iglesia. Nos vamos, amor, para el supermercado y sin máscara y sin nada, y hay 1000 gente ahí. Amor, vamos a ir a comer al restaurante ahí a la carne esa, los mariscos, y llegan allá y ahora no hay, y entran ahí y entran con máscara. Y se sientan como ahí. Le estoy contando lo que mi esposa y yo hicimos hace unos días.
Gloria a Dios. Que nos fuimos para un lugar ahí que se llama Perú, Aromas del Perú. Aleluya. Y nos fuimos para allá. Y entonces entramos con máscara. ¿Y qué va a querer la mesera? No, quítese la máscara. Entonces nos quitamos la máscara y todo el mundo sin máscara y el restaurante lleno. Gloria a Dios. No, pero a la iglesia no. A la iglesia no, porque es peligroso. El Señor quiere que nos cuidemos. Esto es lo que cuida, mire. Gloria a Dios. Esto es lo que cuida. Gloria al Señor. El Señor dice que en vano velan los edificadores y los que construyen, si Él no es el que está velando por esa casa. Gloria a Dios. Entonces dice así el 11, el 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nada nos hace falta. Versículo 11. En Él también esto. En Él también, en Cristo, fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano. Escuche. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué hizo con nuestro cuerpo pecaminoso carnal? Lo echó fuera. ¿Sabe por qué? Porque al venir esto aquí, mire, este es el cuerpo y este es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra y se establece, aquello sale. Porque las tinieblas no prevalecieron contra aquella luz. La persona, ¿cuál luz? Yo no miro, yo sí miro luz. Gloria al Señor. Aleluya. Y la luz, ¿qué cosa es? La palabra de Dios que vive en mí. Es la que nos mantiene iluminados. Es la que nos enseña a nosotros que nuestro cuerpo está limpio por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que en primera de Pedro que nuestros cuerpos han sido rociados con la sangre de Cristo Jesús. Que nosotros estamos revestidos, dice primera de Corintios, de Cristo Jesús. Primera Corintios 12. Que nosotros estamos revestidos de Cristo Jesús. Y que nosotros estamos cubiertos en Cristo Jesús. Que nosotros tenemos todo lo de Dios en nuestra vida y que estamos completos en Él. Él se lo ganó en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar y siendo por nosotros nuestro sustituto. Dele un aplauso a Jesucristo.